Conversaciones saludables con Rosa Quintana. ...21 de septiembre celebramos el Día Mundial del Alzheimer y queremos concienciar a la sociedad sobre una enfermedad que actualmente afecta a más de 44 millones de personas en todo el mundo. Hoy recibimos en Hub de Salud a Álvaro Corral, neuropsicólogo en la Fundación Alzheimer España. Álvaro, ¿qué es lo que provoca el Alzheimer? Bueno, pues es una buena pregunta. La verdad que desconocemos las causas específicas. La causa del Alzheimer no la conocemos. Es cierto que, conocemos de una forma u otra los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Sabemos qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que padecen Alzheimer, pero de una forma u otra no sabemos qué es lo que hay antes, ¿no? Qué es lo que hace que estas sustancias del cerebro se liberen, ¿no? Entonces, de una forma u otra, estamos todavía como tratando de encontrar el santo grial en el ámbito de la neurología y en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas. Es cierto que conocemos muchos factores que están relacionados con la aparición y con el desencadenamiento de la enfermedad, factores relacionados con hábitos de vida saludables, factores relacionados con nuestro estilo de vida, que de una forma u otra sabemos que están estrechamente ligados, pero la causa inicial es cierto que no la conocemos. ¿A partir de qué edad suele manifestarse? Porque es verdad que es una patología, una enfermedad que tenemos habitualmente asociada a personas que ya tienen unos años y de repente cuando aparecen en las noticias personas más jóvenes decimos, ups, pero si yo pensaba que hasta a partir de los X, 75, 80 no era posible tener Alzheimer. Sí, un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer por debajo de los 65 años es muy poco frecuente. Es verdad que hay casos esporádicos, desde un punto de vista estadístico es muy poco frecuente y sabemos que de hecho uno de los principales factores de riesgo es la edad. Esto significa que a medida que van pasando los años, la probabilidad de desarrollar la enfermedad es más alta, de tal forma que, por ejemplo, una persona de 90 años tiene más probabilidades de desarrollarla que una persona de 65. Nosotros marcamos desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista de la investigación, la edad de 65 años como la probabilidad de que una persona que acude a la consulta de una forma u otra con quejas de memoria, pues puede suponer un cierto riesgo de que tenga la enfermedad y que de una forma u otra haya que hacer los exámenes y las pruebas pertinentes para llevar a cabo un diagnóstico adecuado. Si te parece, nos gustaría en Hub de Salud conocer el testimonio en primera persona, conocer de primera mano qué pasa en la vida de una persona que convive con el Alzheimer. Y por eso tenemos con nosotros a Paco Lacalle. Él está en Hub de Salud hoy y nos va a contar cómo es su día a día con la enfermedad. Paco, ¿cómo estás? Yo bien. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Me han dicho que te puedo tratar de tú porque tienes un espíritu muy jovial, ¿no es así? Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a arrojar luz sobre esta cuestión, Paco. ¿Cómo te diste cuenta de que algo estaba pasando? ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas que notaste? Los primeros síntomas. Pues yo no sé, ya no recuerdo. A ver, esto ha ido evolucionando tan lentamente que no ha dejado una huella clara cuando ha empezado y cómo fue. ¿Recuerdas cosas que pasaron hace mucho tiempo, cosas que pasaron ayer? ¿Notas que tu memoria se ha visto alterada? No, tengo una memoria que creo que es normal y para la edad que tengo y todo funciona bien, no tengo problemas. ¿Cuántos años tienes, Paco? 87. Muy bien, bueno, pues estás estupendo, dicho sea de paso. ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos, ¿a qué hora te sueles levantar o qué haces cuando te levantas? ¿Recibes terapia? Me suelo levantar pues sobre las 9 de la mañana, entre las 9 y las 9:30. ¿Y qué haces? ¿Qué hago? Pues me aseo, desayuno, salgo a la calle, voy a comprar el periódico, si tengo que hacer alguna gestión que me encarguen de casa,
pues si la puedo realizar lo hago. Y bueno, nada más, con tranquilidad. Alguna vez me reúno con un par de amigos que tengo de toda la vida, tomamos un aperitivo, charlamos, nada de particular. Uh-huh. ¿Y recibes algún tipo de terapia? ¿Vas a algún lugar en el que te ayudan? No. Nada. ¿Estas gestiones que dices que te suelen encargar en la familia, las haces solo o las haces acompañado, Paco? Bueno, normalmente lo hago solo. Uh-huh. Muy bien. ¿Y notas alguna dificultad en hacer algo en concreto que algo no notabas? ¿Que antes no notabas, quiero decir? Bueno, no tengo la agilidad que tenía antes, porque ya tengo 87 años, claro, pero claro. por lo demás la memoria no me falla y creo que no me falla. Uh-huh. Me han dicho que eres un crack con los números. Tú has trabajado en el sector financiero. Actualmente, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Algo que cuando te levantas dices, me apetece hacer esto en concreto. Pues es una rutina. Me levanto, me aseo, desayuno, salgo, compro el periódico. Cuando estoy en casa lo ojeo. Hablo por teléfono con algún amigo y que si concertamos una cita y nos vemos y tomamos un aperitivo. Muy bien. Y ya una última pregunta, Paco. ¿Cómo te gusta que la gente que está contigo se dirija a ti, te trate? Quiero decir, tu familia, por ejemplo. ¿Cómo te gusta que sea el día a día con ellos? ¿Perdón? ¿Cómo te gusta que tu familia te trate en el día a día? De una manera normal y sencilla. Normal y sencilla, con normalidad. Paco, te agradecemos muchísimo que hoy nos hayas acompañado. No sé si ya te has ido a comprar el periódico, has tenido esa cita con los amigos, pero te dejamos libre para que lo puedas hacer, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Adiós, un abrazo. Adiós. Álvaro, hemos visto a Paco, tiene 87 años. Realmente él es una persona ya que tiene una edad avanzada. Es curioso porque él, fíjate que decía que él no nota que haya experimentado cambios en su memoria. ¿Es normal que el paciente tenga esta percepción? Sí, de hecho es un síntoma bastante frecuente de la propia enfermedad, es lo que denominamos anosoagnosia y es un síntoma característico que básicamente se trata de que los pacientes tienen, o de las personas que padecen la enfermedad, no tienen conciencia profunda y bueno, pues, sobre lo que les está sucediendo, y entre esos aspectos puede estar relacionado con la dificultad para tener esa conciencia al respecto de esos problemas de memoria que sí son muy frecuentes y que conocemos en la enfermedad. Claro. Le preguntábamos cuáles fueron esos primeros síntomas, cómo ha ido avanzando la enfermedad, y él no ha entrado en profundidad en el tema, imagino que porque en ese momento por su cabeza no pasaban esos datos, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar tú? Sí, el inicio de la enfermedad es un inicio muy silente, es insidioso y se presenta de una forma casi esporádica, ¿no? Con síntomas asociados a la memoria a corto plazo, con la dificultad de recordar acontecimientos sobre todo recientes, recordar por ejemplo una reunión familiar el día anterior o recordar incluso una actividad que haya podido hacer en el mismo día a lo largo de la mañana, ¿no? Probablemente el tema de la memoria es uno de los síntomas a nivel cognitivo más característicos, pero también como consecuencia de esto se puede producir una especie de aislamiento, es decir, cambios comportamentales, de tal forma que las personas que padecen la enfermedad consciente o inconscientemente evitan, ¿no? Enfrentarse a determinadas situaciones, se producen esos cambios de comportamiento, se hacen un poco más apáticos y muchas veces, pues bueno, en ese sentido son pequeñas señales de alarma. Es cierto que son síntomas que son frecuentes y que les puede pasar a cualquier persona, por eso también hay que circunscribir ese fenómeno, hay que ser cauteloso y sobre todo ver cómo puede ser la evolución de los mismos, ¿no? Si es que progresan y se dan cada vez con más frecuencia y con más intensidad, por así decir. ¿Es cierto que si estimulamos el intelecto, si leemos, si hacemos crucigramas, en fin, si te mantienes activo mentalmente, se puede prevenir la enfermedad?
Se puede prevenir parcialmente. Es cierto que la estimulación cognitiva y la estimulación del cerebro, en definitiva, llevando a cabo diferentes tipos de tareas intelectuales a lo largo de todo el ciclo vital, porque es importante recordarlo que hay que llevarlo a cabo desde que somos pequeños prácticamente, es uno de los principales elementos que sirven o que de una forma u otra pueden hacer prevenir la enfermedad. No obstante, hay algunas publicaciones muy recientes en donde se han descrito hasta 12 factores de riesgo, que muchos de ellos están relacionados con nuestro estilo de vida, con cómo hacemos las cosas de una forma u otra, con el control de nuestra salud, que pueden estar relacionados con la aparición y con el desencadenamiento de la enfermedad. De tal forma que estos estudios hacen referencia a que hasta en un 40% de los casos se podrían reducir siempre y cuando, digamos, implementasen de una forma más o menos adecuada y estricta todos estos estilos de vida y todos estos factores que sabemos que son preventivos, entre los que son muy importantes esta activación y esta estimulación a nivel intelectual de nuestro día a día en las actividades que hacemos. ¿Factores de riesgo? Sí, cuando hablamos factores de riesgo, por un lado podemos hablar, por ejemplo, de condiciones médicas que están asociadas a que haya una mayor probabilidad de que aparezca la enfermedad, como por ejemplo son todos los factores de riesgo cardiovascular, el control de la diabetes, la obesidad, el ejercicio físico. Sabemos que son, por un lado, actividades de nuestro día a día y por otro lado, aspectos relacionados con el control de nuestra salud, que sabemos que cuidándolo prevenimos con bastante, digamos, capacidad la posibilidad de que aparezca la enfermedad y por contra, si es que descuidamos más de la cuenta todas estas cuestiones, la posibilidad de que aparezca la enfermedad se incrementa de una forma significativa. Esto, prevención en la medida de lo posible. ¿Y tratamiento? Le preguntábamos a Paco, ¿recibes terapia? César decía que no. Nosotros nos hemos puesto en contacto con él gracias a una persona que le ayuda, ¿no? Correcto. Sí, el tratamiento para la enfermedad de Alzheimer podríamos clasificarlo en dos grandes grupos, que son los tratamientos farmacológicos, por un lado, y los tratamientos no farmacológicos. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, básicamente son dos compuestos, los que conocemos, que se utilizan para el tratamiento, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa y, por otro lado, la memantina. Son compuestos que tienen una eficacia relativa, una eficacia que se sigue cuestionando a día de hoy, pero que está ahí, que está aprobado por todos los organismos que tienen que hacerlo. Creo que sería más importante incluso poner el foco, porque además aprovecho para decir que desde la Fundación Alzheimer España son los tratamientos que aplicamos, que conocemos, que son eficaces y que, pues en definitiva, hacen que la progresión de la enfermedad de una forma u otra se ralentice. Estos tratamientos siempre me gusta clasificarlos en tres grandes grupos, pero serían aquellos tratamientos relacionados con la psicoestimulación, con la estimulación cognitiva, es decir, llevar a cabo todo este tipo de terapias y actividades para ejercitar el cerebro, en definitiva. En segundo lugar, y no menos importante, sería el ejercicio y la activación física, fundamental para prevenir, por un lado, y para ralentizar la progresión de la misma. Y también es muy importante todos los aspectos relacionados con la interacción social, con la interacción con familiares, con otras personas, de tal forma, sin obligar a las personas afectadas, por supuesto, pero tratando de que interactúen, porque sabemos que eso de una forma u otra tiene una serie de beneficios para la propia enfermedad y para el estado emocional general de la persona que padece la enfermedad. Entonces entiendo que para este tercer pilar que tan fundamental nos dices que es, la pandemia habrá sido desastrosa. Sí, desgraciadamente hemos visto en primera línea que, digamos, todas las medidas restrictivas relacionadas con digamos, evitar la propagación de la pandemia han ido en detrimento de poner en práctica los tratamientos que necesitan este tipo de usuarios. En definitiva, ha habido una especie de aislamiento para controlar la pandemia, pero que al mismo tiempo ha hecho que las personas con la enfermedad no hayan podido continuar en esa activación que necesitan y llevando a cabo esas actividades que sabemos que son muy beneficiosas, ¿no? Como es, por supuesto, la interacción social que decíamos, las terapias cognitivas y la actividad física, ¿no? Que en definitiva el hecho de habernos tenido que quedar en casa ha hecho que hayan tenido muchas limitaciones para ponerlo en práctica y para continuar con sus tratamientos y actividades.
¿Y qué hay en cuanto a las señales de alarma, Álvaro? ¿Cómo podemos darnos cuenta, o por lo menos que se nos encienda esa lucecita y que pensemos, ¿puedo estar teniendo un primer síntoma de Alzheimer, o detectarlo en nuestro entorno, en alguien de la familia? Sí, yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio porque actualmente se está hablando mucho del diagnóstico precoz y es verdad que hay que identificar cuanto antes los primeros síntomas. No obstante, también hay que tener en cuenta todas las implicaciones emocionales que tiene el realizar un diagnóstico muy temprano, ¿no? Cuando esa persona todavía es muy consciente de su vida, de lo que le está sucediendo y de todo lo que hay a su alrededor. No obstante, es cierto que conocemos esos síntomas preliminares, esos síntomas iniciales que, como decíamos antes, están relacionados con problemas de memoria, con problemas para recordar sobre todo acontecimientos recientes, cambios en el comportamiento relacionados con ese aislamiento del que hablábamos, con cambios a nivel emocional. Hay veces que los pacientes, sin encontrar una causa específica, se deprimen, se tornan más apáticos. Entonces, de una forma u otra, todos estos síntomas, la desorientación en un lugar que más o menos puedan conocer, que sea familiar para ellos, que de pronto se sientan desubicados, pueden ser signos importantes para por lo menos encender una pequeña alarma. Digo una pequeña alarma para no despertar demasiada, vamos a decir, angustia. En definitiva, hay que ser cauteloso, pero insisto, sí que es verdad que el diagnóstico precoz es muy importante. Hay una cosa que de repente, escuchándote, me ha venido a la cabeza. Asociamos, yo creo que en muchas ocasiones, que los pacientes de Alzheimer inexorablemente van a ser violentos. ¿Esto es cierto? No, de ninguna de las maneras. Sí que es cierto que sabemos que parte de los síntomas son síntomas de carácter psicológico y de carácter conductual. Pero muchas veces también hay que saber, digamos, hacer un análisis, porque nosotros lo que vemos no siempre es, digamos, el todo, y tenemos que profundizar sobre esos mecanismos que pueden desencadenar a lo mejor un episodio de irritabilidad. Hay muchos casos en donde es verdad que una persona puede presentarse irritable o incluso agresiva, pero puede estar relacionada porque se siente desorientado y nadie le está entendiendo. O puede ser porque tiene un dolor y no tiene la capacidad para transmitir que tiene ese problema, y su manifestación y su reacción va en esa línea, ¿no? De reaccionar con impulsividad o incluso con irritabilidad. Como los niños. Un poco como los niños, es cierto. Entonces, yo creo que es muy importante, bueno, por un lado entender que son síntomas frecuentes, pero tampoco hay que estigmatizar ese síntoma. No nos podemos enfadar con ellos, y lo que tenemos que hacer es tratar de profundizar sobre los mecanismos causales de ese síntoma, de esa manifestación, que nos permita poner en marcha las herramientas necesarias para evitar que se incrementen o que se mantengan en ese sentido. Desde Fundación Alzheimer España hacéis hincapié en que el papel de la familia es muy importante. ¿Cómo debemos actuar si tenemos a alguien con Alzheimer con nosotros? El papel del familiar es parte del binomio entre la persona afectada y lo que hay a su alrededor. Bueno, nosotros tenemos la denominación del cuidador principal, que es la persona que más se encarga de estar a su lado, y por un lado yo creo que hay que seguir destinando recursos y mucho tiempo a estas personas que se encargan de estar muchas veces 24 horas al día, 7 días a la semana cuidando de la persona afectada. Son personas que normalmente son familiares directos, que tienen que posponer un proyecto vital, que tienen que dejar su trabajo y que en definitiva tienen que cambiar radicalmente su estilo de vida para cuidar a una persona que tiene una enfermedad que es muy dura. Entonces hay que ayudar mucho, hay que orientar a diferentes niveles y de una forma u otra estar junto a ellos. Son héroes, a mí me gusta llamarlos héroes, y al mismo tiempo yo creo que también hay que visibilizar las necesidades que tienen, porque sin ellos probablemente, digamos, el curso de la propia enfermedad en muchos casos podría evolucionar mucho peor de lo que evoluciona, y ellos son los que se encargan de hacer malabares en todo momento para que vayan las cosas de la mejor manera posible. Álvaro Corral, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que realizáis en la Fundación. Muchas gracias. Gracias. La enfermedad de Alzheimer es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la nueva epidemia del siglo XXI. Se estima que para el año 2050 el número de personas afectadas ascienda a 131 millones.